Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hablar del manual tarifario SOAT, el decreto 2423 de 1996. Este manual tarifario se creó ya que en el sistema nacional no existían pólizas de seguro en accidente de tránsito y por lo tanto antes todo se manejaba por el manual tarifario que existía, que era el manual IS. Y a partir de que se hizo obligatorio las pólizas de tránsito, el Estado tuvo que crear un manual para crear, regional y direccionar tales tarifas. Por lo tanto, el manual SOAT, el 2423, está conformado por, como, por capítulos, igual parecido como se creó el manual IS. Entonces, vamos a hacer un resumen importante sobre qué trata este manual. Las tarifas de los servicios médicos y quirúrgicos se facturarán a la fecha de prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el manual tarifario, igual que el salario mínimo, se ajustan a partir del 1 de enero. ¿Y cómo sube el manual tarifario? Las tarifas suben de acuerdo al porcentaje que suba el salario mínimo. Es decir, que el 1 de enero las tarifas del SOAT cambian. Entonces, si un paciente está recluido en una institución, por decir, está hospitalizado, antes de un año a otro, por ejemplo, el paciente llegó el 30 de diciembre y se fue el 2 de enero, hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche facturamos con las tarifas vigentes en ese año. Al cambiar el año entrante, las tarifas cambian. ¿En qué porcentaje? Lo comenta el salario mínimo. No tiene nada que ver las tarifas de los procedimientos y de lo que se aplica al paciente con los topes del SOA, que quiere decir los 800 salarios mínimos vigentes legales, que aplican según el año donde ocurrió el siniestro o donde sucedió el evento o donde sucedió el accidente de tránsito. Está estructurado en capítulos. Aquí nos vamos a hablar como donde aplica el campo de aplicación, que son las definiciones, nomenclatura, servicio intrahospitalario, definiciones. Vamos a explicarlo resumidamente. Entonces tenemos en cuenta que para la parte de radiología, todo lo que tiene que ver con imágenes, estos valores son los máximos que paga el SOAT, pero es importante que debe llevar el informe escrito por el médico especialista, o sea, es decir, el radiólogo. En caso tal que este no lo lleve, habrá un descuento del 25% de la tarifa del procedimiento o de la imagen. Teniendo en cuenta, ojo, que si este estudio determina el procedimiento que haga el paciente, la aseguradora podría glosar totalmente la factura o no pagarla, por decir algo. Un ejemplo, si el paciente tiene una fractura cúbito y radio y el informe que le toman en el antebrazo no tiene su respectivo informe, el cual diagnostica la fractura, y yo hago el procedimiento, ellos dirían, ajá, ¿y en qué está basado ese procedimiento? Entonces es importante en este caso que lleve la lectura del radiólogo. En la estancia, comprende toda estancia hospitalaria, comprende un médico general de piso hospitalario, una enfermera o las auxiliares de enfermería. Está la dotación de elementos de enfermería, los que utilizan las enfermeras, los guantes, los tapabocas, la lengua, todo lo que sea el material de curación, las gasas, el esparadrapo, las vendas, los vendajes, perdón, algodón, desinfectantes, la alimentación, exceptuando la de nutrición enteral o parenteral, porque se pagan según su consumo. Son medicamentos especiales para cuando el paciente necesita este tipo de medicación o alimentación, la cual es cuando el paciente por sí no se puede alimentar, y es necesario este tipo de alimentaciones.
la ropa de cama, todo lo que tiene que ver con el aseo, los servicios públicos que hay, es decir, teléfono, si existe, la parte eléctrica, el agua, el aire acondicionado, el local, todo eso hace parte de la estancia dentro de una institución clínica. Y esta está determinada por niveles. ¿Y eso quién lo determina? Las secretarías, cuando habilitan las instituciones, dicen si es de primer, segundo y tercer nivel. Esto está más claro pronto en el MAPIPO, que es el Manual de Actividades y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud. Las dotaciones básicas de que habla son aquellas que durante la utilización se realizan o dentro del control de los signos vitales, la evaluación y talla y la administración de los medicamentos vía oral o tópica, elementos de protección personal que necesitan para el cuidado de los pacientes, el personal que lo va a atender, todo lo que sea de cuidado especial, todos los elementos de protección. Estos son la dotación básica de elementos de enfermería. Los materiales de curación son los municipios utilizados en lavado, desinfecciones y protección de lesiones en piel, cualquier tipo, sea del tipo de elementos empleados. Cualquier tipo que yo utilice, las soluciones salinas, las gasas, algodones, todo eso hace suministro de la parte del material de curación. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando hay complicaciones postoperatorias con fascitis necrosante, cuando yo lo úlcera, pero cuando es por quemaduras, cuando el paciente por estar, tiene escara por estar de cuito, quiere decir por estar recostado, y se presentan úlceras normales, pacientes con una estancia larga, entonces hay que utilizar elementos y materiales quirúrgicos con mayor cantidad. Entonces el manual reconoce una tarifa adicional bajo el código 39300 y la colocan una vez, máximo una al día. O sea, el paciente puede tener 2 curaciones, pero no lo pagan una vez por día. Teniendo en cuenta lo de UCI, que comprende una estancia de unidad de cuidado intensivo adicional, lo que comprende una estancia normal, también está la atención del especialista en cuidado intensivo, quiere decir, puede ser un intensivista o un médico internista con especialidades en cuidados intensivos. El personal paramédico, está ahí las enfermeras, los auxiliares, la fisioterapeuta, la utilización de los equipos de monitoría cardioscópica, la depresión, ventilación mecánica, que el equipo de ventilación es diferente al oxígeno por ventilador mecánico. El equipo de presión y de volumen, la desfibrilización, la cardioversión, los electrocardiogramas, los encefalogramas, todo lo que se le haga dentro de la unidad, eso siempre se lo están haciendo constantemente para ver el funcionamiento del paciente. Las casimetrías, entre ellas están las gases arteriales, muy importante para tomar decisiones con respecto a la utilización o al suministro de oxígeno del paciente. Y decimos que los servicios profesionales de los especialistas, diferentes a los comprendidos en la estancia, que es decir, lo que dijimos anteriormente, los intensivistas y los paramédicos, y los que deban intervenir en la atención del paciente de cuidado antiguo, se reconocerá según la tarifa de interconsulta, el artículo 49. O sea, son especialistas diferentes a esto. Por ejemplo, el paciente tiene problemas renales y es necesario que lo vea el nefrólogo dentro de la unidad, eso lo cobrará como interconsulta. Los servicios de cuidado de intervención cubre lo igual que la unidad de cuidados intensivos, con la excepción de la asistencia ventilatoria. Es decir, que para que un paciente sea considerado que está internado en unidad de cuidados intensivos, debe tener asistencia ventilatoria según el manual 2423 del SOAT, o para este manual, esta es la consideración. La estancia está en el artículo 47 y dice que en lo que tiene que ver con las salas de observación, hay cuando es inferior a 6 horas o cuando supere las 6 horas. Cuando es inferior a 6 horas en la urgencia, se reconocerán valores señalados como salas de observación bajo los códigos 38915, 38925 o 38935. Cada uno corresponde a los niveles de atención. Cuando esta observación supere las 6 horas, siempre y cuando esté, como dice, en observación bajo vigilancia médica, con protocolos de atención, si le están colocando medicamentos, si le están haciendo
unos cuidados especiales en la sala de observación, se pagará como habitación de 4 o más camas, según nivel de la IPS. ¿Correcto? O sea, primero, segundo o tercer nivel. O ten en cuenta, por ejemplo, si un paciente permanece más de 6 horas en espera de una interconsulta o que venga una valoración de un especialista o esperando una ayuda diagnóstica como un rayo X o un laboratorio, no hay pertinencia para el cobro de esta sala de observación en esta modalidad. En los exámenes y procedimientos de diagnóstico y los tratamientos relacionados en el capítulo 4, o sea, el capítulo ya no son los procedimientos, son procedimientos intervencionistas como tal, y es necesario que para realizar ese procedimiento asista al anestesiólogo, se le dará un valor del 50% a este por el procedimiento dado. O sea, quiere decir, un ejemplo, si se le hace una infiltración a un paciente que está dentro del capítulo 4, y la infiltración vale 50.000 pesos y es necesario que lo hagan con anestesia regional o general, tendrá un pago adicional por anestesiólogo de 50, quiere decir 25.000 pesos. Oh, recuerdo, tienen que ser la anestesia tiene que ser regional o general. La anestesia local no procede a cobro del anestesiólogo. En las intervenciones y los procedimientos quirúrgicos, la nomenclatura y clasificación. Entonces decimos que ellos vienen del grupo quirúrgico, del 2 al 13 y dependiendo de los grupos especiales del 20 al 23. La ayudantía. La ayudantía se pagará directamente en las intervenciones quirúrgicas cuando se requiera este recurso y siempre y cuando sean iguales o mayores al grupo 6. El número de ayudantes solo se paga uno, independientemente si de pronto es necesario que haya 2 ayudantes o que el médico lo asistan o le practiquen ayudantía a 2 personas adicionales. O sea, no tiene nada que ver, solamente se paga una sola y siempre y cuando sean de grupos 6 o mayor del grupo 6. Las tarifas correspondientes a la atención diaria extrahospitalaria o por el especialista tratante del paciente quirúrgico y obstétrico únicamente se reconocerán en el caso de que el paciente requiera de hospitalización mayor de 15 días o cuando la embarazada ingrese por tratamientos diferentes. Es decir, que si un especialista hace un procedimiento quirúrgico y él estuvo hospitalizado hasta los 15 días, el valor del procedimiento incluye la atención de esos 15 días, ¿correcto? Adicional también incluye la interconsulta, que fue la primera valoración donde se determinó que había que hacerle procedimiento quirúrgico. Si el paciente es necesario que lo atienda el mismo especialista, pero por otro diagnóstico diferente al inicial, ya ahí sí se puede cobrar las atenciones. Entonces, las intervenciones y procedimientos quirúrgicos cruentos, ¿qué quiere decir? Hay procedimientos cruentos y procedimientos incruentos. Los cruentos son aquellos que hay que hacer incisión. Entonces, incluye la dotación básica del quirófano, equipo y sus accesorios e implementos instrumental, ropa utilizable o desechable, servicios de enfermería, esterilización, instrumental, circulante, recuperación hasta por 6 horas según el grupo quirúrgico. Dice que sus accesorios e implementos instrumental, ropa reutilizable, servicios de enfermería, esterilización, instrumentación circulante. Importante que todo lo que tenga que ver con los servicios de enfermería, esterilización, instrumentación, todo eso hace parte del procedimiento y está incluido dentro de los derechos de sala. Las dotaciones básicas, importantes, o sea, que tenga la lámpara, que tenga el equipamiento, la cama donde le van a hacer el procedimiento quirúrgico, todo eso hace parte del derecho de sala. Todo el instrumental que tiene ahí dentro hace parte del derecho de sala. Estos son como los honorarios que tienen que ver cuando hay pacientes en interconsulta, hospitalizados. Eso es otro tema más adelante. Entonces, en los derechos de sala de cirugía, que está en el artículo 49, dice que no se reconocerán valores adicionales por el empleo de accesorios e implementos de los equipos que se utilicen
en la práctica de las intervenciones y procedimientos, aunque estos no sean reutilizables. Ejemplo, las extensiones de anestesia, los lápices de electrobisturí hacen parte de los equipos y son algunos desechables que se utilizan en el derecho de sala, pero hacen parte del derecho de sala y por lo tanto no procede al cobro de estos elementos. Derecho de sala de recuperación. Cuando esta se supera las 6 horas, hay valores adicionales. Por ejemplo, si un paciente está hospitalizado, aparte del cobro de su estancia normal, le puedo cobrar el 50% de la estancia dependiendo de la habitación que estaba. Un ejemplo, un paciente que está hospitalizado en una habitación bipersonal y llega a cirugía y la recuperación excede las 6 horas después de la cirugía, yo puedo cobrar mi estancia normal más un 50% de esa estancia. ¿Por qué? Porque estuve en recuperación, ocupando un espacio en recuperación y adicional, su cama tampoco va a ser utilizada por otra persona. Si el paciente es ambulatorio y demora de 6 horas en su recuperación y de ahí sale para su casa, puede cobrar por esa sala de recuperación que supera las 6 horas una habitación de 3 camas según el nivel de atención, primero, segundo o tercero. Si el paciente es necesario que se recupere en una unidad de cuidado intensivo intermedio o total, adicional a la tarifa de donde está hospitalizado el paciente, cobra un 50% de esa estancia por la recuperación del paciente, que generalmente es 24 horas. Entonces, ¿qué comprende la sala de recuperación? La dotación básica, los equipos y sus accesorios y implementos, ropa reutilizable y desechable, los servicios de enfermería y los medicamentos e insumos. Casi lo mismo que está en la sala del quirófano. De acuerdo a los procedimientos quirúrgicos, hay unas tablas para la liquidación, si el procedimiento es único, si es múltiple, si es bilateral, si intervienen 2 o más especialistas, si es por la misma o diferente vía. En el próximo video les voy a explicar cómo se procede a esa liquidación. Hay procedimientos incruentos. Les decía, los procedimientos cruentos, cuando hay que hacer edición, y los procedimientos incruentos son los procedimientos especiales como los procedimientos cerrados y los que se hacen por las vías naturales, quiere decir las endoscopias, una esófago-gastroendoscopia, una rectosigmoidoscopia, son endoscopias que se hacen por las vías naturales. Entonces, ¿qué pasa con estos procedimientos? El derecho de sala, para obtenerlo, le sacamos el 45% del derecho de sala de un procedimiento cruento. Aquí de pronto hay una inconsistencia, pero esto lo trajo el manual y así hizo la consulta al ministerio porque nos parecía demasiado decir que como eran incruentos, dice, se reconoce por el derecho a su uso el 45% adicional, que quiere decir el normal más el 45%, entonces no es así, es solo el 45% del derecho de sala de procedimientos cruentos. Entonces, los materiales de cirugía, que están en el artículo 55 de este manual, dice que aquellos consumidos en el acto quirúrgico y la sala de recuperación durante un procedimiento cruento se reconocerán de acuerdo con el grupo quirúrgico. ¿Y qué incluyen estos materiales? Material de sutura, los de curación, soluciones, oxígeno, gantes y gases anestésicos. Todo esto está incluido dentro de los materiales de cirugía de los procedimientos cruentos. También cabe anotar que en los procedimientos especiales entre el grupo 20 y el grupo 23, los materiales de cirugía se liquidan según su consumo o teniendo en cuenta eso según su consumo, con excepción de los medicamentos y los gases anestésicos y el oxígeno, que hacen parte del derecho de sala. Entonces, por ejemplo, si hay procedimientos ortopédicos que se practiquen en salas dotadas para tal fin, se pagan así. Por ejemplo, si es que hay que colocarle yeso, hay que inmovilizarlo
no en el quirófano, sino en una sala especial, dice, se pagan derechos de sala de yeso. Tiene un código 39211. Lo mismo, en la consulta externa o en la urgencia, si es necesario que hagan sutura, dice que nos colocan derecho de sala de sutura adicional de el código de suturas, que es un código que nos pagan por suturar independientemente los puntos que le cojan al paciente. 3, 4, 5, igual un código que se llama sutura. En los derechos de sala para curaciones, cuando el paciente tiene curaciones y le hacen las debidas curaciones dentro de esa salida. Los derechos de sala en urgencia y la consulta externa. ¿Qué incluyen? Incluyen uso del consultorio, el instrumental, el material de sutura y curación, anestesia local y servicio de enfermería o anestesia local. Quiere decir que se la coloca el mismo médico que está haciendo la sutura o que le está haciendo alguna curación. Estos son los materiales que sí se pueden cobrar adicional y está en el artículo 57. ¿Cuáles son? Las prótesis, los órtesis, los injertos, los catéteres, tubos de cualquier clase. Todo esto se pagan adicional a los derechos de materiales que según grupo quirúrgico podamos cobrar. Los procedimientos incruentos, quiere decir aquellos procedimientos que se hacen por vías naturales o que son procedimientos especiales como los cerrados, se pagan con un código 39305, independiente de cuál sea el grupo quirúrgico. ¿Ok? Entonces, y dice así, en los procedimientos incruentos a que se refiere el artículo 52 por concepto de material de sutura y curación, drogas, medicamentos y soluciones de oxígeno, agentes y gases anestésicos, cualquiera sea el grupo en el que esté clasificado, o su tarifa cuando se trate de procedimiento del capítulo 4, se reconocerá según el código 39305. Y dice que procedimiento del capítulo 4, como les hablaba ahorita, la infiltración, si es necesario que la hagan en una sala especial o en un sitio, porque de pronto tienen que colocarle, como dije, a veces necesita anestesia, se paga el 50% de la anestesia, se paga el procedimiento y nos pagan los materiales que utilizan bajo un código 39305. Entonces, los materiales de sutura y curación normales que están en el artículo 55 y que hacen parte del derecho de sala, entonces son los siguientes: tubos endotraqueales y de conexión, máscara, catéteres intravasculares que se utilizan en intervenciones de grupos especiales. Eso se pagan hasta por el precio comercial, que quiere decir que del grupo 2 al grupo 13 no los pagan, pero cuando son grupos especiales sí nos pagan todos esos medicamentos hasta su precio comercial. Y dice que para los grupos del 2023, o sea, los grupos especiales, las drogas, medicamentos y soluciones, oxígeno y gases anestésicos están incluidos en los derechos de sala. Se exceptúan que las drogas y medicamentos, soluciones que consuman durante las cirugías cardiovasculares clasificadas en los grupos 22 y 23, en el cual reconocerán hasta su precio comercial. ¿Qué diferencia hay? Que estos son procedimientos cardiovasculares, ¿ok? Y entonces, ¿qué incluyen esos materiales? El algodón, los aplicadores, los apésicos, las compresas, las mechas, gasas, trundas, los cierres umbilicales, la gelatina absorbida, cera para huesos, todo esto, el esparadrapo, todo eso hace parte de los materiales de cirugía de un procedimiento quirúrgico, ya sea cruento o sea incruento. Nos dice que la droga y medicamentos y soluciones incluidas los elementos que se requieren para su aplicación, como la jeringa para poder colocar las ampollas, las agujas, los equipos, por ejemplo, un equipo de macro, un buretrol, un equipo si es necesario que le coloquen, que les digo, si es necesario que le coloque sangre, un equipo de transfusión, una bomba de infusión. Todos estos equipos diferentes a los de quirófano y sala de parto, salas especiales
para el procedimiento y de recuperación se pagan hasta por el precio comercial, quiere decir todo lo que se utilicen fuera de los quirófanos y las salas especiales, quiere decir los de hospitalización, los de urgencia y los de UCI y los que utilicen de pronto en consulta externa. Okay. Cuando se requiera que la movilización de un paciente en ambulancia para traslados interinstitucionales, se deben reconocer las tarifas oficiales de la IPS, es decir, cada IPS tendrá sus tarifas institucionales, las cuales deben estar reglamentadas por un oficio a el ente competente. Yo institucionalizo mis tarifas. Igual, así también, tanto las institucionales como las intermunicipales. Aclarando, es diferente un traslado inicial a un traslado institucional. El traslado inicial para el SOAT es el que va desde el sitio de ocurrencia del accidente hasta la institución que llegan a prestarle los servicios. Y eso sí tiene un valor diferente y está fuera de los 800 salarios mínimos legales vigentes, por los cuales le reconocen 10 salarios mínimos legales vigentes por el traslado de cada paciente. Okay. Independiente sea el sitio donde se dio el accidente hasta el sitio donde lleguen a prestar los servicios. La vía de acceso para las prácticas de un acto quirúrgico no da derecho al cobro de valores adicionales sobre la tarifa de la operación realizada, excepto cuando se efectúe con fines diagnósticos y no haga parte de otra intervención. Ejemplo, en una laparotomía, si es exploratoria, listo, puedo cobrar la laparotomía. Pero si hago una laparotomía para realizar procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en un trauma abdominal, la vía de acceso es la laparotomía porque tengo que abrir el abdomen. Puedo cobrar los otros procedimientos, pero no procede el cobro de la laparotomía. Sucede cuando hay que hacer una osteosíntesis y para realizarla tengo que hacer una reducción abierta. Entonces, no procede el cobro de la reducción abierta porque es necesario para la osteosíntesis. Las interconsultas que tienen que ver con los honorarios, cuando es con fines de aclarar un diagnóstico o establecer un tratamiento, eso es una interconsulta. Y concepto de otro profesional siempre y cuando sea de especialidad o su especialización distinta a la del médico tratante. Quiere decir que un urólogo no puede pedir, o si lo hace, la opinión de otro urólogo, no hay derecho al cobro de interconsulta porque deben ser de especialidades diferentes. Por ejemplo, un internista sí puede pedir la de un urólogo o de un ginecólogo. ¿Okay? No habrá derecho a reconocimiento de interconsulta cuando éste origine la práctica de intervención o procedimiento que debe realizar el especialista consultado. Es decir, el paciente llegó y el médico de urgencia pidió la valoración de ortopedia. Por la ayuda diagnóstica, mira que tiene fractura y hay que hacerle una intervención quirúrgica. Entonces, la interconsulta en este caso no procede porque él va a realizar un procedimiento quirúrgico. Ojo, y el valor de ese procedimiento quirúrgico incluye hasta la atención de 15 días post procedimiento. Cuando hay una IPS que realiza un procedimiento que no se encuentre definido en este manual y que de pronto no lo podemos homologar con otro procedimiento, existe algo que se llama artículo 87, por lo cual las instituciones pueden dar el cobro al procedimiento, darle valores, homologarlos con otros. Por decir un ejemplo, en el manual no aparece lo que se denomina lavados articulares. Los lavados articulares que hacen en los ortopedistas puede ser en la rodilla, como en las articulaciones, en el codo, entonces en la parte del cuello del pie. Eso no aparece, entonces las instituciones le dan un valor, lo pueden homologar con un grupo y así se puede cobrar. Tener en cuenta unas observaciones. En los pacientes quirúrgicos obstétricos con estancias mayores de 15 días o causa diferencia, puedo cobrarla, mientras no. Los pagos se efectúan directamente a la IPS. ¿Quién hace los pagos? Las aseguradoras. Se reconoce interconsulta cuando no genera procedimiento, como les dije ahorita.
Si llegan los interconsultantes y él decide que hay que hacer el procedimiento ecológico, no procedo al cobro de la interconsulta. Los controles ambulatorios y intrahospitalarios hasta 15 días están incluidos dentro del valor de la interconsulta inicial. Dentro del procedimiento inicial, la interconsulta y hasta los 15 días hospitalarios hacen parte del valor del procedimiento. La sutura no se cobra por puntos, sino un código que se llama sutura, independiente cuántos puntos le cojan. Cobro la sutura y cobro el derecho de sala de sutura. Y puedo cobrar el código 39305. Dice el artículo 89, los valores resultantes de la aplicación de la tarifa contenida en el presente decreto deben ajustar siempre la centella más próxima. Quiere decir que son, por decir, 50 pesos con 50 centavos, entonces serían 51 pesos. Se acepta la centena más próxima. Muchas gracias. Estaré mostrando las otras diapositivas a continuación.